Esto es Siberia. Un reino blanco donde el viento muerde y el silencio pesa. Siberia no es un país, es un mundo. Una región que se extiende desde los montes Urales al oeste hasta el Océano Pacífico al este. Y desde la estepa kazaja al sur hasta el Océano Ártico al norte. Su superficie de más de 13 millones de kilómetros cuadrados la convierte en la región terrestre más grande e inhóspita habitada de la Tierra. Un territorio que, si fuera un país independiente, sería el segundo más grande del planeta. Este inmenso territorio está definido por el frío. La temperatura media anual aquí se mide en números negativos y el clima es, en su mayor parte, subártico o continental extremo. El invierno siberiano no es una estación, sino un estado de existencia. Nos lleva a lugares como Oymyakon, conocido como el Polo del Frío, el lugar habitado más frío de la Tierra, donde las temperaturas han descendido hasta los menos 71 grados centígrados. En este frío, el paisaje se congela en un fenómeno geológico conocido como permafrost, la capa de suelo, roca o sedimento que ha permanecido congelada por un mínimo de 2 años. El permafrost cubre la mayor parte de Siberia y es la base sobre la que se asientan las ciudades, los bosques y la infraestructura. Sus consecuencias son visibles en la vida diaria. Las casas se construyen sobre pilotes para evitar que el calor de la estructura derrita el suelo y cause el colapso. Y las tuberías de agua y gas corren por encima de la superficie, creando un paisaje urbano único. La geografía siberiana se divide principalmente en 3 grandes zonas. Al oeste se encuentra la llanura siberiana occidental, una inmensa y plana extensión de tierras bajas, caracterizada por pantanos y lagos formados por los grandes ríos. Al centro, la meseta siberiana central, una región más elevada y geológicamente más antigua, con formaciones rocosas y densos bosques. Y al este, las montañas y los sistemas volcánicos del lejano oriente, donde la Tierra se eleva dramáticamente para encontrarse con el Pacífico. Pero la característica más definitoria de Siberia, más grande que cualquier ciudad y más importante que cualquier montaña, es su bosque, la taiga. La taiga es el bosque boreal más grande del mundo, una vasta extensión de coníferas que abarcan millones de kilómetros cuadrados. Es el pulmón de la Tierra y un ecosistema de inmensa importancia. La taiga es un mundo de pinos, abetos y alerces, donde la vida se aferra a la estación corta de verano para florecer antes de que el invierno regrese con su largo y brutal abrazo. En medio de esta geografía extrema, existe un lugar de belleza y misterio sin igual, una joya azul que rompe la monotonía verde y blanca, el lago Baikal. Conocido como el mar sagrado, el Baikal es el lago más antiguo del mundo, el más profundo y el que contiene una quinta parte de toda el agua dulce superficial no congelada del planeta. Si todo el mundo tuviera que depender solo del Baikal, el lago podría satisfacer las necesidades humanas durante más de 40 años. Su inmensidad es difícil de comprender. En invierno, el Baikal se congela, creando una extensión de hielo azul transparente que se agrieta y se eleve en espectaculares formaciones. La vida, sin embargo, persiste en su profundidad. El Baikal no es solo un lago, es un ecosistema único con una fauna endémica que no se encuentra en ningún otro lugar. La escala de Siberia es un constante recordatorio de la pequeñez humana frente a la naturaleza indomable. Es en este paisaje de extremos donde la civilización humana ha luchado por establecerse, una lucha que ha forjado un carácter único y una cultura de la resiliencia. Siberia es el último gran desafío geográfico, un testimonio de la fuerza de la naturaleza y de la tenacidad humana. La historia de Siberia es un relato de invasión, anexión y poblamiento forzado,
pero también una crónica de civilizaciones milenarias y pueblos que han sobrevivido a la llegada de los imperios. Mucho antes de que el zarato de Moscú pusiera su mirada en esta tierra vasta, Siberia estaba habitada por una miríada de pueblos indígenas, cazadores, pastores de renos y chamanes que habían dominado el arte de la supervivencia en el frío. Los primeros vestigios de vida humana en Siberia se remontan a más de 40.000 años, con evidencias de migraciones que cruzaron el puente terrestre de Beringia, conectando Asia con el continente americano. Los pueblos indígenas siberianos son los descendientes de estas primeras migraciones, y su cultura está intrínsecamente ligada a la taiga y la tundra. Entre estos pueblos se encuentran los yakutos o saja, que viven en la región más fría del mundo. Los buriatos, un pueblo mongol que habita en las inmediaciones del lago Baikal. Los nenets, pastores de renos que vagan por las vastas extensiones de la tundra. Y los chukchis, en el extremo oriental. Sus culturas, lenguas y creencias son tan variadas como los paisajes que habitan, pero todos comparten un profundo respeto por la naturaleza, una fe animista y la práctica del chamanismo. La historia de la anexión rusa comenzó en el siglo XVI, impulsados por la codicia de pieles, especialmente las de Marta Cibelina, el oro siberiano de la época y el deseo de expandir sus fronteras hacia el este. Los exploradores y cosacos rusos iniciaron una lenta pero inexorable conquista. El evento clave fue la expedición de Yermak Timofeyevich en el año 1582, que marcó el comienzo del fin de los kanatos siberianos independientes y la incorporación gradual de este territorio al zarato ruso. La expansión fue impulsada por la búsqueda de recursos y la idea de que estas vastas tierras estaban vacías, ignorando la presencia de los pueblos nativos. A medida que los rusos avanzaban, establecieron ostrogov o fuertes de madera, que se convirtieron en los embriones de las ciudades actuales, como Tomsk e Irkutsk. Sin embargo, el capítulo más oscuro y definitorio en la historia siberiana es el exilio y el castigo. Desde el siglo XVII, Siberia se convirtió en sinónimo de destierro. El clima extremo y la distancia inabarcable la convirtieron en la prisión natural del Imperio ruso, un destino para disidentes políticos, criminales y siervos rebeldes. Esta tradición de exilio se intensificó dramáticamente durante el periodo soviético con el sistema del Gulag. Millones de personas fueron enviadas a campos de trabajo forzado a lo largo de Siberia, especialmente en las regiones más remotas del norte y el este, para trabajar en la extracción de oro, carbón y la tala de madera. Aunque es una historia de inmenso sufrimiento, también es un factor crucial en la demografía y la construcción de la infraestructura siberiana. Muchos de los que sobrevivieron se quedaron, formando nuevas comunidades y mezclándose con la población local. El gran legado de la colonización, sin embargo, es el ferrocarril transiberiano. Iniciado a finales del siglo XIX y completado en el siglo XX, esta monumental obra de ingeniería es la espina dorsal de Siberia. Más que un simple medio de transporte, el transiberiano fue la herramienta que unió la vasta extensión de la región con la Rusia europea, permitiendo el movimiento de personas, tropas y recursos. El tren se convirtió en un símbolo de la ambición rusa y es, hasta el día de hoy, una forma de vida para muchos siberianos. Su ruta une a Moscú con Vladivostok, un viaje de más de 9.000 kilómetros que cruza 7 zonas horarias y atraviesa la taiga, el Baikal y las montañas. El transiberiano no solo conecta ciudades, conecta historias, personas y el pasado imperial con el presente globalizado. La Siberia actual es, por lo tanto, una tierra de profundas contradicciones históricas. Es una región donde las antiguas tradiciones de los chamanes de Buriatia coexisten con las catedrales ortodoxas de los colonos. Es un lugar donde el recuerdo del exilio y el trabajo forzado ha creado una población de una tenacidad inigualable, forjada en la adversidad y unida por la inmensidad del paisaje. Si la geografía y la historia definen el esqueleto de Siberia, sus grandes ciudades son su pulso moderno, centros urbanos que luchan por imponer la civilización y la tecnología sobre un entorno que constantemente amenaza con recuperarlas. Estas ciudades no son solo puntos de población, sino centros de ingeniería,
ciencia y cultura que demuestran una increíble adaptación a la vida en el frío. La vida urbana en Siberia está marcada por una arquitectura robusta, diseñada para soportar inviernos de meses de duración. El hormigón, el acero y las dobles ventanas son esenciales. En los climas más extremos, como el de Yakutsk, la capital de la República de Sajá, la infraestructura es una maravilla de ingeniería. Como mencionamos, las casas se alzan sobre pilotes para proteger el permafrost, y las ciudades se calientan mediante un sistema centralizado de calefacción que bombea agua caliente a través de vastas redes de tuberías que, como venas metálicas, cruzan el paisaje. La ciudad más grande de Siberia, y la tercera de toda Rusia, es Novosibirsk, un vibrante centro de más de 1,5 millones de habitantes. Nacida como un simple punto de cruce del río Ob en la ruta del Transiberiano, Novosibirsk se desarrolló rápidamente hasta convertirse en un importante centro industrial y científico. Es conocida por su alto nivel de vida, su sistema de metro eficiente y su famosa ciudad académica, o Akademgorodok, un barrio científico fundado en la era soviética que alberga docenas de institutos de investigación y universidades, atrayendo a algunos de los mejores cerebros del país. La ciudad es un cruce de caminos culturales, donde la influencia rusa se mezcla con la cercanía a Buriatia y Mongolia. En el extremo oriental, Vladivostok, cuyo nombre significa gobernante del este, es la joya del Pacífico. Es el terminal del Transiberiano y el principal puerto marítimo de Rusia en el océano. Vladivostok es una ciudad de colinas y bahías, con una atmósfera marítima única, muy diferente de las ciudades del interior. Su desarrollo ha estado marcado por la inversión en infraestructura moderna, incluyendo puentes espectaculares que recuerdan a San Francisco, y su proximidad a China, Corea y Japón la convierte en un actor clave en el comercio y la geopolítica del Lejano Oriente. La vida siberiana contemporánea no se limita a la lucha contra el frío, está llena de cultura. Las ciudades albergan teatros de ópera de prestigio, filarmónicas y una vibrante escena de ballet que rivaliza con Moscú y San Petersburgo. El aislamiento geográfico ha fomentado una intensa vida cultural e intelectual, donde la lectura, el ajedrez y las reuniones íntimas son formas esenciales de socialización durante los largos inviernos. El transporte es el nexo de unión de toda esta vasta región. Más allá del Transiberiano, los ríos como el Yenisei, el Ob y el Lena se convierten en autopistas navegables durante el corto verano, transportando mercancías y personas a los asentamientos remotos. En invierno, estos mismos ríos congelados son utilizados como carreteras de hielo o zimniks por camiones y vehículos especializados. El avión es el único medio de transporte viable para alcanzar las comunidades más al norte, volando sobre la inmensidad de la taiga y la tundra. La Siberia del siglo XXI es un lugar donde la historia y el presente se encuentran en cada esquina. Es una tierra de ingenieros que construyen sobre hielo, de científicos que investigan el cambio climático en el permafrost y de una juventud que está más conectada que nunca. El pulso moderno de Siberia es la perseverancia, una determinación tranquila para no solo sobrevivir al frío, sino para prosperar y hacer de este gigante de hielo un hogar vibrante y esencial para el futuro. La cocina siberiana es, ante todo, una gastronomía de la supervivencia, una celebración de las pocas pero nutritivas cosechas que ofrece la tierra durante el corto verano, y de la rica despensa de la taiga, los ríos y el Ártico. Aquí la comida no es solo sustento, es calor, energía y un ritual de hospitalidad esencial para la vida en aislamiento. Los ingredientes siberianos se basan en 4 pilares: pescado de agua dulce, carne de caza o de granja, bayas silvestres y el pan. El pescado es fundamental, especialmente el que proviene del lago Baikal. El omul del Baikal, un tipo de salmón blanco, es una delicia endémica. A menudo se come salado, ahumado o en su forma más cruda y apreciada como rastegai, un pastel o tarta de pescado abierta.
El clima continental siberiano se caracteriza por la gigantesca diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas. En Yakutsk, la capital de Sajá, el mercurio puede bajar a menos 60 grados centígrados en enero y subir a más 30 grados centígrados en julio. Esta amplitud térmica de 90 grados es uno de los mayores desafíos ambientales. La taiga, el bosque boreal que cubre la mayor parte de Siberia, es el bioma dominante. Se compone principalmente de coníferas resistentes al frío, como el alerce, el abeto y el pino siberiano. El alerce, en particular, es un árbol fascinante. Es una conífera caducifolia, lo que significa que pierde sus agujas en invierno para evitar la pérdida de agua por transpiración, un mecanismo de adaptación al clima seco y helado. Estos bosques son cruciales para el equilibrio climático global, ya que actúan como un gigantesco sumidero de carbono. Al norte de la taiga se extiende la tundra, un paisaje plano, sin árboles, caracterizado por suelos helados, pantanos y una vegetación de musgos, líquenes y pequeños arbustos. Es el reino de los nenets y sus rebaños de renos. La tundra es frágil y las huellas de los vehículos tardan décadas en desaparecer, ya que el permafrost es sensible a cualquier alteración. La fauna de Siberia está tan especializada como su flora, adaptada para la vida en el frío. El animal emblemático del sur es el tigre siberiano o tigre de Amur, el felino más grande del mundo. Vive en la región del lejano oriente, cerca de la frontera con China, y su grueso pelaje y su musculatura robusta le permiten cazar en la nieve profunda. Es una especie en peligro crítico, cuya conservación se ha convertido en un símbolo nacional. En los bosques del centro y el oeste habita el oso pardo siberiano, un animal poderoso y solitario que se alimenta de bayas, pescado y pequeños mamíferos. El zorro ártico, el lobo y el lince son depredadores comunes. En las regiones más septentrionales, en la tundra, reina el reno salvaje, que migra en inmensas manadas buscando pastos de líquenes bajo la nieve. El lago Baikal es, como ya mencionamos, un tesoro biológico. Su aislamiento y antigüedad han creado un ecosistema único, con más de 2.500 especies de flora y fauna endémicas. El mamífero más famoso del Baikal es el nerpa, o foca del Baikal, la única especie de foca de agua dulce del mundo. Su origen es un misterio biológico, ya que está a miles de kilómetros de cualquier océano, sugiriendo un ancestro marino que logró migrar y adaptarse al agua dulce. La conservación en Siberia es un desafío logístico debido a las vastas distancias. El Parque Nacional Baikal, la Reserva Natural Barguzinsky y la Reserva Natural Sikhote-Alin en el lejano oriente son cruciales para proteger especies clave. El gobierno y las organizaciones científicas trabajan para monitorear las poblaciones, luchar contra el furtivismo y gestionar las concesiones de madera, equilibrando la explotación de los recursos naturales con la necesidad urgente de la protección ambiental. El cambio climático representa la mayor amenaza a largo plazo para Siberia. El calentamiento global está causando el derretimiento acelerado del permafrost, liberando grandes cantidades de gas metano y dióxido de carbono a la atmósfera, lo que crea un ciclo de retroalimentación climática. El derretimiento también amenaza las infraestructuras urbanas, ya que las casas, carreteras y oleoductos construidos sobre el suelo congelado corren el riesgo de colapsar a medida que el suelo se vuelve inestable. La naturaleza siberiana no es solo un telón de fondo, es una fuerza activa y formidable que moldea la vida de todo ser vivo. Es un territorio de belleza épica, cuyas vastas extensiones guardan secretos biológicos y climáticos esenciales para el futuro de todo el planeta. La identidad cultural de Siberia se construye a partir de dos grandes corrientes: la rica tradición artística de los pueblos indígenas y el legado literario y artístico de los exiliados rusos, que transformaron el destierro en un motor de creación intelectual. El arte de los pueblos indígenas es profundamente animista, reflejando su conexión espiritual con la taiga y la tundra. Para los yakutos, los buriatos y los nenets, el arte es funcional y ritual. La artesanía se centra en materiales naturales: pieles de reno, marfil de mamut, que se encuentra congelado en el permafrost,
hueso y madera. Los chamanes, figuras centrales en muchas de estas culturas, utilizan tambores de cuero ricamente decorados, con imágenes que representan sus viajes a otros mundos y los espíritus que los guían. La joyería y los objetos rituales a menudo presentan representaciones estilizadas de animales, como el reno, el alce o el oso, que no solo son fuentes de alimento, sino también tótems sagrados. La vestimenta es otra forma de arte, con abrigos de piel profusamente decorados con intrincados patrones geométricos y bordados que no solo brindan protección contra el frío, sino que también cuentan historias tribales. La música siberiana indígena se caracteriza por el canto gutural o kargira, una técnica que permite al cantante producir múltiples tonos simultáneamente, evocando los sonidos del viento, el agua y los animales. El instrumento de cuerda más común es el morin khur, un violín de cabeza de caballo que se toca sentado. La literatura siberiana, por otro lado, está marcada por el dolor del exilio. El destino de innumerables intelectuales, escritores y disidentes políticos fue forjar una literatura única. Fyodor Dostoyevsky, por ejemplo, fue encarcelado en una fortaleza cerca de Omsk en el siglo XIX, y sus experiencias allí inspiraron su obra Memorias de la Casa Muerta. Esta tradición del exilio convirtió a ciudades como Irkutsk, Tomsk y Krasnoyarsk en centros de intensa vida intelectual. Los exiliados no solo trajeron libros y conocimiento, sino que también fundaron periódicos, bibliotecas y teatros, transformando los asentamientos de Siberia en focos de cultura rusa. El siberiano ha desarrollado un género literario propio, la narrativa de la naturaleza. Escritores como Valentin Rasputin, originario de la región de Irkutsk, dedicaron sus obras a la vida sencilla, los dilemas morales y la inmensidad del lago Baikal y la taiga. Sus escritos son una profunda meditación sobre la relación entre el hombre y el entorno salvaje. La naturaleza en la literatura siberiana no es un telón de fondo pasivo, sino un personaje con su propia voluntad y poder moral. El arte contemporáneo siberiano florece en sus grandes ciudades. Novosibirsk, con su ciudad académica, es un centro de pensamiento y teatro experimental. Los artistas locales se inspiran en la dureza del paisaje y la mezcla cultural. La escultura siberiana utiliza a menudo materiales naturales como el hielo y la nieve para crear obras efímeras, celebrando la belleza temporal del invierno. El arte popular y el diseño se apropian de las siluetas de animales y los patrones de bordado tradicionales para crear moda y objetos modernos, manteniendo viva la conexión con las raíces ancestrales. Siberia es un vasto repositorio de creatividad. Es un lugar donde el arte de la supervivencia se mezcla con la alta cultura y donde el silencio de la taiga inspira una elocuencia profunda, forjada por el aislamiento y la contemplación. El paisaje espiritual de Siberia es tan vasto y variado como su geografía. Es una convergencia de antiguas creencias chamánicas, la fe ortodoxa rusa, que llegó con los colonos, y el budismo tibetano que se afianzó en la región cercana a Mongolia. Esta pluralidad de credos coexiste en un territorio donde la fe es un ancla necesaria contra la dureza del invierno. La creencia más antigua de Siberia es el chamanismo. Los pueblos indígenas de la taiga y la tundra, como los yakutos, los buriatos y los evenkis, ven el mundo como un lugar habitado por espíritus de la naturaleza, del cielo y de los antepasados. El chamán es la figura central, el mediador que puede viajar entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, a menudo ayudado por el trance y el tambor ritual. Sus funciones incluyen la sanación, la adivinación y la guía espiritual de la comunidad. El chamanismo no es una religión organizada, sino una práctica animista profunda que infunde respeto por cada río, montaña y árbol, creando una conexión íntima con el entorno. La religión mayoritaria, sin embargo, es el cristianismo ortodoxo ruso. La expansión rusa al este, a partir del siglo XVII, trajo consigo sacerdotes y la construcción de iglesias que servían como faros espirituales para los colonos. Las catedrales siberianas, con sus cúpulas bulbosas y sus frescos interiores, son sorprendentemente ricas para estar ubicadas en el corazón del continente.
son centros de la vida comunitaria, especialmente durante las celebraciones de la Pascua y la Navidad. La Catedral de la Epifanía en Irkutsk, por ejemplo, es un magnífico ejemplo de la arquitectura barroca siberiana, un testimonio de la riqueza que trajo el comercio de pieles y el oro. En el sur, particularmente en la República de Buriatia, alrededor del lago Baikal, la influencia de la cultura mongola ha hecho que el budismo tibetano sea una fe dominante. El budismo llegó a Siberia hace varios siglos y se mezcló con las tradiciones chamánicas locales, creando una forma única de creencia. Los datsans, o monasterios budistas, son importantes centros de aprendizaje y culto. El Ivolginsky Datsan, cerca de Ulan-Ude, es el centro budista más importante de Rusia y un lugar de intensa peregrinación. Los monjes aquí mantienen viva la tradición de las oraciones cantadas y las ruedas de oración. El lago Baikal mismo es considerado un lugar sagrado por todas las fes. Para los budistas es un depósito de energía espiritual, para los chamanes es la morada de espíritus poderosos. Los rituales a menudo se realizan en sus orillas o en sus islas, como la isla Olkhon, que es vista como uno de los lugares más sagrados de Siberia. La gente a menudo deja ofrendas de monedas, pañuelos o comida en sus lugares de poder, buscando bendiciones y protección de las fuerzas naturales. Esta mezcla de creencias se refleja en la vida cotidiana. No es raro encontrar a personas que combinan la fe en los santos ortodoxos con el respeto a los espíritus ancestrales del bosque, mostrando una flexibilidad espiritual que es característica de la mentalidad siberiana. La fe es un mecanismo de apoyo mutuo y resiliencia, proporcionando consuelo y comunidad en una tierra donde la naturaleza es, a la vez, proveedora y juez. La sociedad siberiana es un crisol forjado por la migración forzada, la búsqueda de recursos y la supervivencia conjunta. El siberiano típico es percibido, a menudo con razón, como una persona de pocas palabras, con una tenacidad inquebrantable y una capacidad de resistencia que se considera una virtud. Esta dureza superficial esconde una profunda calidez y una ética de la hospitalidad nacida de la necesidad. En el frío extremo, la ayuda mutua no es solo cortesía, es supervivencia. La diversidad étnica de Siberia es uno de sus rasgos más fascinantes. Aunque la mayoría de la población es de ascendencia rusa, hay más de 40 grupos étnicos indígenas, además de una población considerable de azeríes, armenios y alemanes. Esta mezcla se hace evidente en las grandes ciudades, donde se pueden escuchar múltiples lenguas y donde los mercados ofrecen productos de toda Asia Central y el Cáucaso. Los pueblos indígenas mantienen sus costumbres con gran celo. Los nenets, por ejemplo, continúan practicando la trashumancia, moviéndose con sus rebaños de renos a través de la tundra, cubriendo miles de kilómetros al año. Sus casas móviles, o chums, están diseñadas para ser desmontadas y reconstruidas rápidamente. Su vida está completamente sincronizada con los ciclos del reno y el clima, manteniendo un estilo de vida que se remonta a miles de años. La etiqueta social en Siberia, aunque menos ritualizada que el Tarov persa, sigue normas estrictas de respeto y deferencia. La amistad es una institución seria. Una vez que un siberiano te considera un amigo, la lealtad es incondicional. En las reuniones sociales la franqueza es valorada. La conversación se considera más valiosa que las formalidades vacías. En la mesa, la hospitalidad se traduce en ofrecer siempre la mejor comida y asegurarse de que el invitado esté abrigado y bien alimentado. Un ritual social clave, especialmente entre los hombres, es el uso del banya, o sauna rusa. La banya no es solo un lugar de higiene, es un centro social y de purificación. Las personas se reúnen en la banya para sudar, conversar y, a menudo, flagelarse suavemente con un manojo de ramas de abedul o benik para estimular la circulación. Este ritual es un símbolo de amistad, salud y camaradería, y un acto que permite a los siberianos olvidar momentáneamente el frío exterior. La educación es un pilar fundamental del tejido social. La alta inversión en ciencia y tecnología durante el periodo soviético dejó un legado de población altamente calificada,
especialmente en matemáticas y física. Los padres siberianos valoran enormemente la educación, viendo la universidad como el camino esencial hacia el progreso, a pesar de los desafíos económicos de la región. La disciplina y la dedicación son valores inculcados desde la infancia. La vida diaria en invierno requiere una planificación meticulosa. La gente no solo se abriga, se equipa. La ropa de invierno, con capas de plumón, piel y lana de calidad, es esencial. Los niños son enseñados desde pequeños a no depender del calor interno de la casa, sino de la calidad de sus abrigos y botas. Hay una resignación pragmática ante el frío, un entendimiento de que la naturaleza es la fuerza dominante y que la vida debe adaptarse a ella. Esta disciplina colectiva es lo que permite que una sociedad compleja funcione en las condiciones más duras del planeta. Siberia es la gran despensa de recursos naturales de una nación inmensa, y su economía está intrínsecamente ligada a la extracción de estos bienes. El sector primario, dominado por el petróleo, el gas natural, el carbón, la madera, el oro y los diamantes, es el motor económico de la región. Las reservas de petróleo y gas siberianas, especialmente en la llanura occidental y el Ártico, son algunas de las más grandes del mundo. Ciudades como Surgut y Nizhnevartovsk son centros de producción energética, con vastas redes de oleoductos y gasoductos que atraviesan miles de kilómetros de taiga y permafrost, una maravilla de ingeniería y un desafío ambiental constante. La extracción de estos recursos requiere tecnología especializada y la capacidad de operar en temperaturas bajo cero. El este de Siberia es rico en recursos minerales. La República de Sajá, o Yakutia, es famosa por sus diamantes, siendo una de las principales regiones productoras del mundo. La minería del oro y el carbón también es crucial. Esta economía de extracción, sin embargo, crea una desigualdad notable, con enormes ingresos fluyendo hacia los centros de poder mientras las comunidades locales a menudo luchan con el impacto ambiental y la falta de servicios adecuados. El segundo sector económico crucial es la madera. La taiga siberiana alberga inmensos recursos madereros, pero la tala incontrolada y los incendios forestales son un problema ambiental grave que amenaza no solo la biodiversidad, sino también el equilibrio de carbono global. Existe una creciente presión internacional y local para modernizar las prácticas forestales y promover la silvicultura sostenible. La economía moderna de Siberia se diversifica cada vez más hacia la tecnología. El distrito de Akademgorodok, o ciudad académica, cerca de Novosibirsk, es un brillante ejemplo. Fundado para impulsar la ciencia y la tecnología, este centro es ahora un ecosistema de startups, investigación en inteligencia artificial, nanotecnología y bioingeniería. La juventud siberiana, altamente educada, está impulsando esta transición, buscando crear una economía de conocimiento que dependa menos de la extracción de recursos. La juventud siberiana tiene una perspectiva de futuro marcada por el pragmatismo. Están profundamente arraigados a su tierra, a menudo sintiendo un orgullo feroz por su capacidad de vivir en el rigor de Siberia, pero también están globalmente conectados. Utilizan la tecnología para romper el aislamiento geográfico a través de Internet y las redes sociales. Su deseo es modernizar Siberia sin que pierda su carácter único. Buscan empleos en los sectores de servicios, tecnología y energía limpia, aspirando a una vida con mejor infraestructura y menos dependencia de los ciclos de las materias primas. El desarrollo futuro de Siberia dependerá de cómo se equilibren estas fuerzas. La necesidad de explotar sus vastos recursos naturales para la economía nacional, la urgencia de proteger la taiga y el permafrost frente al cambio climático, y el talento de su población joven para construir una economía moderna basada en el conocimiento. Siberia no es un remanso congelado, sino un territorio de extrema importancia estratégica, ambiental y humana. Hemos recorrido un camino que abarca 13 millones de kilómetros cuadrados, desde el silencio helado del Polo del Frío hasta los vibrantes teatros de Novosibirsk, desde las cuevas de los chamanes hasta los laboratorios de alta tecnología. Esta inmensa tierra ha forjado un carácter humano de resistencia silenciosa,
La hospitalidad, la lealtad y la adaptación no son meras virtudes, sino mecanismos de supervivencia compartida. La verdadera riqueza de Siberia no yace en el oro de sus minas o el petróleo de sus llanuras, sino en la profundidad de un pueblo que no solo ha soportado el invierno implacable, sino que ha encontrado la manera de florecer bajo la inmensidad del cielo ártico. Es una tierra que exige respeto, pero que recompensa al visitante con una lección inolvidable sobre la tenacidad del espíritu humano. El retrato de la mujer siberiana es tan complejo como la inmensa tierra que habita. Se trata de una figura históricamente forjada por la necesidad de la supervivencia, la dureza del trabajo físico y la educación soviética, que enfatizaba la igualdad de género en el ámbito laboral y profesional. La mujer de Siberia es, a menudo, la columna vertebral de la familia, la custodia de la cultura en medio de la modernización y una fuerza indomable de resiliencia. La identidad femenina aquí se define por la multifuncionalidad, desde el trabajo en la taiga y la ganadería de los pueblos indígenas hasta la alta dirección en las ciudades. La mujer siberiana ha ocupado tradicionalmente roles que en otras culturas se consideran exclusivamente masculinos. La necesidad de mantener la vida y la economía familiar durante los largos periodos en que los hombres estaban en el frente, en el exilio o trabajando en faenas remotas, convirtió a la autosuficiencia en una virtud esencial. La educación es clave en este retrato. Las mujeres siberianas son, como el resto del país, altamente educadas. La ciudad académica de Novosibirsk está llena de científicas e investigadoras que dirigen laboratorios y publican en revistas internacionales. En las ciudades es común encontrar a mujeres dominando profesiones como la medicina, la ingeniería y el derecho. Este alto nivel educativo les otorga una independencia intelectual y profesional que choca con ciertos estereotipos occidentales sobre las mujeres en las culturas postsoviéticas. Sin embargo, esta independencia profesional coexiste con un profundo tradicionalismo en el ámbito privado. La mujer siberiana a menudo enfrenta la doble jornada laboral: ser una profesional exitosa durante el día y la principal responsable de la casa, la familia y las tradiciones culturales por la noche. El concepto de feminidad está a menudo ligado a la maternidad y al cuidado, aunque la forma de ejercerlo sea moderna y educada. El invierno, con su larga duración, refuerza el hogar como centro de la vida social y espiritual, y la mujer es la principal guardiana de ese centro. En cuanto a la sexualidad y la vida íntima, el entorno siberiano se mueve entre la moralidad conservadora heredada del período soviético y la liberalización que ha llegado con la influencia global. La sociedad es generalmente discreta y privada respecto a estos temas. El pudor en público es la norma, y las muestras abiertas de afecto son raras, una costumbre que se extiende al ámbito de la vestimenta y el comportamiento. Sin embargo, la vida privada es sorprendentemente intensa y libre, especialmente entre las generaciones más jóvenes que han adoptado una mentalidad más abierta. El romanticismo es un valor cultural importante, y la búsqueda de una pareja se rige por la franqueza y la seriedad que caracterizan a los siberianos en todos los aspectos de la vida. La familia es la meta final, y a pesar de la modernización, la mujer siberiana aún valora la estabilidad y el compromiso a largo plazo. La interacción de la mujer siberiana con los visitantes o extranjeros es un estudio de contrastes. Por un lado, la actitud hacia los forasteros puede ser inicialmente cautelosa, una herencia del aislamiento histórico y el recuerdo de los periodos de tensión geopolítica. Pero esta reserva se desvanece rápidamente con la calidez de la hospitalidad siberiana, que es una obligación social. Una vez que la mujer siberiana decide abrir su círculo, la calidez y la curiosidad son palpables. Las mujeres en Siberia a menudo son las más interesadas en la cultura y las costumbres del visitante, debido a su alto nivel educativo y su curiosidad por el mundo. Es común que, especialmente en ciudades como Irkutsk y Novosibirsk, las mujeres que trabajan en turismo, educación o tecnología hablen bien el idioma inglés y actúen como puente cultural. La interacción, sin embargo, debe navegar por los límites culturales del respeto y la formalidad,
el siberiano valora la cortesía y la seriedad, y los cumplidos excesivos o la familiaridad prematura pueden ser malinterpretados. Un visitante hombre debe ser particularmente consciente de la etiqueta, el respeto, la caballerosidad a la antigua usanza, como ayudar con el abrigo o ceder el paso, son apreciados. La vida social, especialmente en el ámbito urbano, se centra en actividades intelectuales o culturales, el teatro, el ballet, los conciertos y las reuniones en cafés o casas. La mujer siberiana que interactúa con un extranjero es una embajadora de su cultura, deseosa de mostrar la profundidad y el carácter de su tierra, que va mucho más allá de los clichés del frío y el vodka. La complejidad surge a menudo en las expectativas. El atractivo exótico del extranjero, realzado por la inmensidad de Siberia, a veces se encuentra con la idealización. Los visitantes deben ser conscientes de que su presencia y las interacciones con las mujeres locales, especialmente en las zonas rurales, son observadas y comentadas por la comunidad. La conducta debe ser siempre respetuosa y consciente de las normas sociales conservadoras. En las comunidades indígenas del norte, el rol de la mujer es aún más fundamental en el contexto del contacto con el exterior. Ellas son las que a menudo negocian la venta de artesanías, gestionan el ecoturismo y median entre la tradición de su pueblo y las demandas del mundo moderno. La mujer nenets, por ejemplo, que mantiene el chum y la familia mientras su esposo pastorea renos, es la que a menudo interactúa con los visitantes, mostrando una firmeza y un orgullo por su cultura que es inconfundible. En resumen, la mujer siberiana es una figura de profunda contradicción, moderna y tradicional, altamente educada y ferozmente protectora de su hogar, profesionalmente activa y culturalmente conservadora en su vida privada. El encuentro con ella es el encuentro con la verdadera fuerza de Siberia, una tenacidad que ha convertido el invierno en un desafío de la voluntad y la hospitalidad en un arte de supervivencia. El respeto a su independencia y a sus tradiciones es la llave para entender la profundidad de su carácter. Siberia, con su inmensidad inexplorada, sus climas extremos y su historia de secretos militares, es el caldo de cultivo perfecto para las leyendas, las teorías conspirativas y los misterios que desafían la explicación científica. En una tierra donde el 90% del territorio está deshabitado, la línea entre el mito y la realidad se difumina en la taiga interminable. El misterio siberiano más famoso y persistente en la conciencia global es el evento de Tunguska. En la mañana del 30 de junio de 1908, una explosión de una potencia equivalente a entre 10 y 15 megatones, la energía de la bomba atómica más potente, arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de taiga en la remota cuenca del río Podkamenaya Tunguska, en el centro de Siberia. La explosión aplastó unos 80 millones de árboles, pero no dejó un cráter de impacto evidente. Los testimonios de los pocos habitantes locales que vivían a decenas de kilómetros de distancia hablaban de una bola de fuego que surcó el cielo y un calor tan intenso que quemó sus ropas. La onda expansiva fue detectada por sismógrafos en toda Europa y la luz de la explosión fue tan brillante que la gente podía leer periódicos en Londres a medianoche debido al brillo anómalo en el cielo. Lo que causó este evento sigue siendo objeto de un debate acalorado que ha impulsado innumerables teorías. La explicación más aceptada por la ciencia es que fue un asteroide o un cometa que se desintegró en la atmósfera a una altitud de entre 5 y 10 kilómetros. Como el objeto estalló en el aire, la onda de choque fue gigantesca, pero no se formó un cráter. La dificultad para encontrar restos sólidos, más allá de unas pequeñas partículas, alimenta la controversia, pues la mayoría de los cometas tienen un alto contenido de hielo que se habría vaporizado. Sin embargo, en Siberia, las teorías no se detienen allí. Una de las conspiraciones más populares postula que el evento fue causado por un experimento fallido del famoso inventor Nikola Tesla. La teoría sugiere que Tesla estaba probando su arma de energía dirigida o su transmisor inalámbrico de energía a larga distancia en Colorado, con el objetivo de demostrar que podía impactar cualquier punto del planeta.
Los defensores de esta idea apuntan a que los diarios de Tesla contienen referencias a la energía que se transmitía por la atmósfera en esa época. Otra teoría, más exótica, sugiere que un objeto volador no identificado, o un ovni, pudo haber explotado. Esta idea ganó tracción durante el período soviético, cuando la ciencia ficción y la ufología eran populares, proponiendo que la explosión no fue natural, sino el resultado de un accidente de una nave extraterrestre o una batalla en la atmósfera. Aunque la comunidad científica descarta estas hipótesis, el misterio de la ausencia de un gran cráter en Tunguska mantiene viva la fascinación por lo inexplicable. El misterio de Tunguska no es el único que acecha en las profundidades siberianas. La taiga también es el hogar de leyendas sobre el Valle de la Muerte en Yakutia. Esta leyenda habla de un área remota donde existen misteriosas estructuras metálicas semienterradas, supuestamente construidas con un material desconocido. Los cazadores locales y los pueblos indígenas han transmitido historias durante generaciones sobre estas estructuras, llamadas olgis o calderos, grandes domos de hierro o cobre que se encuentran en el suelo. Las historias advierten que el lugar es peligroso, que causa enfermedades extrañas, especialmente la pérdida de cabello y problemas físicos. Los lugareños creen que estos calderos fueron dejados allí por algún tipo de tecnología antigua o extraterrestre. La falta de exploración científica formal en una zona tan remota y la persistencia de los relatos orales mantienen este misterio como un foco de especulación entre los entusiastas de lo paranormal y los defensores de las paleociencias. El lago Baikal, ese gigante de agua dulce que ya exploramos, es otro imán para teorías conspirativas y fenómenos inexplicables. Su profundidad, que alcanza más de 1.600 metros, su antigüedad y el hecho de ser el hogar de especies endémicas únicas, lo han convertido en el escenario de avistamientos de ovnis y de submarinos misteriosos. Los pescadores y los científicos que han trabajado en el Baikal durante décadas relatan haber visto luces brillantes que se sumergen o emergen del lago y objetos que se mueven a velocidades imposibles para cualquier vehículo submarino conocido. Una teoría postula que la enorme masa de agua y su actividad geológica, que incluye fisuras profundas en la corteza terrestre, podrían ser puntos de entrada o salida para naves que utilizan el lago como una base subacuática. Las leyendas locales van incluso más lejos, hablando de una ciudad dorada sumergida o de civilizaciones ancestrales que se refugiaron en las profundidades del Baikal, protegidas por las aguas heladas. Aunque la ciencia explica muchos de estos avistamientos como ilusiones ópticas causadas por el hielo transparente y los fenómenos climáticos, la inmensidad inexplorada del lago más profundo del mundo mantiene abierta la puerta a la imaginación. La historia del exilio y el Gulag, tratada en el capítulo 2, también ha generado sus propias teorías. Más allá de la documentación histórica del sufrimiento, persisten leyendas sobre tesoros zaristas escondidos a lo largo de las rutas del Transiberiano, enterrados por aristócratas que huían de la Revolución Rusa. Se dice que trenes cargados de oro y joyas fueron descarrilados y enterrados en las zonas más remotas de la taiga. Una de las teorías más persistentes se refiere al oro de Kolchak, refiriéndose al almirante Alexander Kolchak, uno de los líderes del movimiento blanco anticomunista durante la Guerra Civil Rusa. Se cree que Kolchak controlaba gran parte de las reservas de oro del Imperio Ruso cuando fue capturado y ejecutado en Irkutsk en 1920. Aunque gran parte de este oro fue recuperado por los bolcheviques, la leyenda popular sostiene que una porción significativa fue escondida en las profundidades del lago Baikal o en alguna cueva remota a lo largo del río Angara. Cientos de buscadores de tesoros han explorado la zona, pero el oro sigue siendo un fantasma que persigue a la historia siberiana. Finalmente, la naturaleza misma de Siberia es una fuente constante de leyendas. La Yeti, o el hombre de las nieves, es un mito que se ha arraigado en la región montañosa de Kemerovo, en el sur de Siberia. Los cazadores y guardaparques de la zona han reportado avistamientos de una criatura grande, peluda y bípeda, dejando huellas misteriosas en la nieve. Aunque la evidencia científica es escasa,
La idea de que una especie de homínido gigante e indocumentado pueda sobrevivir en las vastas y deshabitadas extensiones de los montes Altai y Kuznetsk no resulta inverosímil en una tierra de tales extremos. Siberia es en esencia un territorio virgen en la imaginación humana, un lienzo en blanco sobre el que se proyectan nuestros mayores miedos y nuestras más profundas esperanzas. Las leyendas y las teorías conspirativas no son solo historias, son una forma de lidiar con la inmensidad incomprensible de la Tierra. Desde la explosión que no dejó cráter hasta los misterios que duermen en el Baikal, Siberia sigue siendo la última frontera de lo desconocido, una tierra que se resiste a ser completamente catalogada por la razón, manteniendo sus secretos ocultos en el frío y el silencio de la taiga. Hemos recorrido la inmensidad de Siberia, un territorio que desafía la escala humana. Desde el Círculo Polar Ártico hasta las estepas mongolas, y desde los Urales hasta el Océano Pacífico, esta tierra de 13 millones de kilómetros cuadrados es una lección de extremos y de contradicción. Aquí el verano ofrece una explosión de vida y luz, mientras que el invierno impone un dominio de hielo y oscuridad que moldea cada aspecto de la existencia. El alma de Siberia se encuentra en la intersección de dos fuerzas gigantescas. La primera es la naturaleza, encarnada en el permafrost milenario, la taiga impenetrable y las aguas sagradas del lago Baikal. Es una naturaleza que no pide permiso, sino que exige adaptación, y cuyo destino está ahora inexorablemente ligado al equilibrio climático global. La segunda fuerza es el espíritu humano, forjado en una historia de exilio, colonización y resistencia. Siberia no es solo un mapa de recursos, de gas, petróleo y diamantes, es un repositorio cultural. Vimos cómo los pueblos indígenas, con sus profundas prácticas chamánicas y su vida nómada, han coexistido con la tierra durante incontables generaciones. Y vimos cómo la llegada de los colonos y los exiliados transformó el destierro en una incubadora de ciencia, arte y literatura, dejando un legado intelectual en ciudades como Novosibirsk e Irkutsk. La resiliencia es la moneda de cambio siberiana. Esta virtud se encuentra en los rituales de la mesa, diseñados para combatir el frío con comidas calientes y grasas, y en el alto valor que se le da a la educación, la llave para construir una vida moderna en un entorno tan primitivo. Se encuentra en la tenacidad de la mujer siberiana, que equilibra el profesionalismo moderno con el conservadurismo cultural. Se halla incluso en las sombras de sus misterios, como el evento de Tunguska y las leyendas del Baikal, que reflejan la incapacidad de la mente humana para comprender completamente su vastedad. Hoy, Siberia se enfrenta al futuro con un pie en su pasado ancestral y otro en la tecnología global. El desafío es monumental. ¿Cómo explotar sus riquezas sin destruir el frágil permafrost? ¿Cómo modernizar la infraestructura sin sacrificar las tradiciones? ¿Y cómo asegurar que la juventud, con su mirada global, siga arraigada a esta tierra? Siberia es el gran gigante dormido del planeta. Es una tierra que nos enseña que la supervivencia no es solo un acto físico, sino un acto de voluntad. La dureza de su clima ha forjado un carácter que es tan profundo, tan silencioso y tan fuerte como los inviernos que lo definen. Quien entiende Siberia entiende que la verdadera riqueza de cualquier nación no reside en lo que se extrae de su suelo, sino en la calidad del espíritu que ese suelo es capaz de forjar. Es una lección de humildad y tenacidad que resuena mucho más allá de las fronteras de la taiga.